El secreto de las catedrales, de Jean-Pierre Bayard. Lectura de Eduardo Figueroa. Capítulo 8. Los constructores. Hay que ser extraordinariamente religioso para ser un artista. D. H. Lawrence, carta del 24 de febrero de 1913. El pensamiento simbólico hace estallar la realidad inmediata, pero sin empequeñecerla ni desvalorizarla. Mircea Eliade. Imágenes y símbolos. 1. La construcción sagrada. El templo, morada de Dios, es un vínculo armonioso entre el hombre y el universo, ya sea entre los esquimales, los egipcios, los celtas o cualquier otro pueblo. Esta casa de la esperanza es un lugar de equilibrio entre lo material y lo espiritual. La arquitectura del templo, a la vez simbólica y mágica, solo puede ser concebida por aquel que conoce el poder y la voluntad creadora de la naturaleza. El Padre confía a David el plano de este templo ideal, soñado por un pueblo errante, en el lugar más santo, en el centro del mundo. Salomón, del año 1014 al 930 antes de nuestra era, materializa esta comunicación tierra-cielo. En el libro 1 de los Reyes, las Crónicas, se describe la construcción. La regla de San Benito honra el trabajo manual y los monjes practican esta ciencia sagrada. Los religiosos preparan planos y estudios igual que Eringard y Edwin en St. Gall y en Canterbury. Los monjes no son, sin embargo, constructores. Los trabajos manuales son realizados en su mayor parte por hermanos conversos, los que no pueden llegar a ser sacerdotes. Sobre todo en los edificios cistercienses, los religiosos son ayudados por gentes del oficio que dejan sus marcas de colaboración. En la iglesia de Doberan, en Mecklenburg, construida en 1186 para albergar las tumbas de los grandes duques, el niño Jesús lleva sobre el pecho la estrella de David. En la representación de la Santa Cena, los apóstoles hacen el signo de la orden masónica. En numerosas iglesias como Saint-Géry en Valenciennes, 1225, Würzburg, Baviera, Berna o Colonia, se observan las columnas J y B, que también figuran en Estrasburgo, como la estatua de Salomón y una escena de la muerte de Hiram. Estos libros de piedra contienen también marcas de iniciación masónica, visibles igualmente en las vidrieras. Entre los siglos XII y XIII, las grandes catedrales pasan a ser la obra de arquitectos laicos, discípulos de monjes arquitectos que han adquirido sus conocimientos en las escuelas de las abadías, escuelas abiertas a todos. Tras el incendio del coro de Canterbury en 1180, recurren a un maestro francés, Guillermo de Sens, para que realice la construcción. Los obreros no tienen dificultades para desplazarse, construyen lejos de su país natal y se liberan así de las abadías de las que dependían. De este modo se propicia todo un intercambio de influencias. La Orden de los Templarios ha sido citada muchas veces como origen de este oficio. La destrucción de la orden y los terribles suplicios infligidos a los caballeros de Cristo suscitaron muchos comentarios y la aparición de numerosas leyendas. Sin duda, algunos templarios aprovecharon las enseñanzas de los monjes constructores cistercienses y benedictinos. Quizá trabajaran o conversaran con obreros cualificados que les aconsejarían o les harían partícipes de sus conocimientos especiales. Pero en Tierra Santa, estos caballeros poco numerosos tenían otras tareas y confiaron sus trabajos a obreros cualificados que formaban una especie de cuerpo de ingenieros militares. Los templarios no crearon un estilo particular, pero adoptaron algunos conceptos orientales. Los que trabajaron junto a compañeros masónicos pudieron ser iniciados en ciertos ritos de la profesión, al igual que hubo intercambios entre las distintas mentalidades espirituales musulmanas o cristianas. No olvidemos, sin embargo, que los gremios de las distintas profesiones ya existían antes de que apareciesen los templarios. La Orden del Temple no pudo ser el origen de la francmasonería, pero fue un elemento protector que sirvió de vínculo de este espíritu inspirado en el pensamiento simbólico. 2. El conocimiento iniciático. Adán reveló a su hijo Set que el mundo perecería bajo el agua y el fuego. Los descendientes de Set
temían que todo su saber se perdiese y, según el historiador Flavio Josefo, construyeron 2 columnas, una de ladrillo y otra de piedra, sobre las que grabaron todos sus conocimientos. El manuscrito Cook narra la misma leyenda, véanse los versos 258 a 300. Estas columnas, encontradas por Hermes y por Pitágoras, según los versos del 321 al 326, pasan a ser simbólicamente las columnas J y B situadas delante del templo de Salomón. Por analogía, las encontramos ante los templos masónicos. 3. El fervor de la obra de construcción. La siguiente anécdota, repetida con relativa frecuencia, nos da una idea muy aproximada del ambiente que se respiraba en la obra de construcción durante la Edad Media. Un visitante pregunta a 3 canteros qué es lo que hacen. «Me gano el sueldo», responde el primero. «Tallo piedras», dice el segundo. «Construyo una catedral», declara el tercero. El primero es un peón que simplemente trabaja para sobrevivir. El segundo es un obrero cualificado al que le gusta su trabajo, pero el tercero es un masón inmerso en un acto de creación. El acto de construir exige la participación de diversas profesiones que deben unirse y obrar bajo la dirección plena y reconocida de un maestro de obras. Es un arte completo que demuestra el gusto y el grado de civilización de un país, al tiempo que evidencia la variedad de sus conocimientos. Las corporaciones de constructores disfrutaban de privilegios sociales que demuestran el respeto que inspiraban estos obreros. Daniel Robs ha investigado las puertas de las catedrales y ha rescatado la leyenda dorada que se formó en torno a estas construcciones. En las Crónicas del Mont Saint-Michel, escrita por el abad del mismo Robert de Torigny, se dice que en el 1144 los fieles tiraban de los carros. En los escritos del abad de Saint-Pierre-sur-Dives se mencionan las largas marchas de miles de cristianos que acarreaban piedras, cal y madera, en las que se confunden todas las clases sociales. Gracias a esta fe entusiasta en la intercesión de Nuestra Señora, los sordos recobran el oído, los ciegos la vista, los mudos la voz, los enfermos y lisiados la salud, y los prisioneros ven caer sus cadenas y las depositan como ofrenda. En medio de este entusiasmo espiritual se predican las cruzadas. En estas citas se exagera notablemente, pero es innegable que la fe fue la que permitió levantar las catedrales. A veces toda una ciudad ayudaba a transportar los materiales, pero sin ninguna duda eran profesionales los que realizaban estas audaces construcciones. Merced a la fe de los fieles, se pudo recaudar el dinero necesario para pagar los trabajos que solo podían ser realizados por hombres de grandes conocimientos. La mano de obra local fue poco empleada, apenas una 10ª parte, lo que suscitó serias disputas y querellas entre los grupos rivales, pues los masones itinerantes hacían alarde de su superioridad y se burlaban de los trabajadores locales. Escuchemos a Élie Furet, que con gran lirismo describe el fervor que reina en la obra de construcción. El pueblo entero de la Edad Media, con todo lo que sabía, todo lo que deseaba y todo lo que soñaba confusamente, construyó su templo, casa de realidad y de esperanza, al mismo tiempo que construía para las libertades comunales su derecho de vivir, el derecho para las épocas venideras de conquistar a través del pensamiento. No es, como se ha pretendido hacer creer, que cada habitante de la ciudad y del campo llevase su propia piedra, pero las corporaciones que trabajaban en la obra, los carpinteros, albañiles, canteros, vidrieros, yeseros, plomeros y pintores, hundían sus raíces en el pueblo llano, del que extraían sus pensamientos y sus necesidades. El maestro de obra trazaba el plano y distribuía la obra. Después, cada uno, con la independencia de sus instintos, daba vida a un capitel, esculpía una imagen, encastraba en el plomo la escena de una vidriera o alineaba entre los nervios diagonales las pequeñas piedras labradas a mano que suspendía de la bóveda a 100 o 150 pies del suelo. La catedral participaba de tal forma en la vida de estos constructores que cambiaba al mismo tiempo que ellos. Una generación levantaba un piso ojival sobre otro de medio punto.
otro dejaba a medio construir el brazo de un transepto o añadía una corona de capillas, cambiaba el perfil de las torres, las multiplicaba o las dejaba inacabadas, o hacía un rosetón flamígero en la fachada de una nave románica que se apoyaba en una bóveda de cañón. La catedral subía, bajaba, se expandía con los sentimientos y los deseos del pueblo. De ahí su compacta unidad en la que, como en una muchedumbre o en la naturaleza, todas las formas diferentes extraen la solidaridad de la corriente de las mismas sabias. De ahí la libertad, el impulso y la violencia. De ahí la dulzura del himno que cantaban sus innumerables voces y con las que se estremece. Era una enciclopedia cincelada con amor en el material de Francia. La historia sagrada y el mito cristiano trasplantados se perdían en la marea ascendente de las formas expresivas que relataban, con sus 1000 murmullos mezclados, todo lo que contenía el alma maliciosa o ingenua, pero sobre todo lírica, de aquellos que la habían escuchado despertar en ellos. Los nobles caballeros traían de Oriente los dragones y las quimeras. Las imaginaciones renovadas dotaban de una figura concreta a los vampiros, los fantasmas y las bestias moralistas y habladoras de las que hablaban las trovas. Como los imaginieros no habían visto reyes, santos ni obispos, alimentados por la leyenda, pedían a la gente de la calle que les proporcionase los rostros más característicos. Las catedrales se estremecían con el ruido producido por las fraguas y los distintos ingenios. Los campesinos sembraban en ella el trigo, allí lo cosechaban y allí prensaban uvas o manzanas. Los caballos, los asnos y los bueyes trazaban el surco y arrastraban la carreta. Las cabras y las ovejas no se extrañaban de encontrar a la vuelta de un pilar a un elefante, un rinoceronte, un hipopótamo o un rey mago sobre su camello. La estatua de la libertad unía el futuro de los hombres a los remotos recuerdos escapados del naufragio del mundo antiguo. Una vida confusa y murmurante, llena de cantos de pájaros, de ruidos, de fuentes, de hormigueos bajo el musgo, despertaba o se adormecía. En torno a los capiteles, el mundo vegetal germinaba con grandes brotes, hojas de formas redondas reunidas por manos terrosas sobre la piedra apenas desbastada, profusión de pámpanos, gruesas ramas, todas las hojas de Francia susurrando al viento que da vida al órgano formado por las torres, la vid, el rosal, el roble, la fresa, el sauce, la salvia, la malva, el trébol, el apio, el cardo, el perejil, el berro, el helecho, todas ellas trabajadas en la piedra con tal arrebato sensual que se mudaban a cada momento en vagas formas inquietas, labios y pechos carnosos en los que vacilaba la vida universal en sus apariencias primitivas. Los bajorrelieves que sobresalían de las murallas parecían, hasta tal punto la imagen se mezclaba con el fondo en el espacio ambiental lleno de vapor de agua, coger la flor de la piedra, acotar pacientemente con el cincel las formas contenidas en potencia. El maestro de obras tiene una función muy diferente a la del arquitecto actual. Tenía del ingeniero los conocimientos que le permitían calcular los empujes y conocer a la perfección la resistencia de los materiales, y del arquitecto el sentido de las proporciones y de los volúmenes. Pero al mismo tiempo era empresario, lo que contravendría las leyes modernas, como señala Correy en la página 257. El ingeniero de entonces tenía una función muy especial que nos define la Cour de Saint-Paly. El que cuida de los ingenios, de las máquinas de guerra, el ingeniero dirigía los trabajos. El arquitecto aportaba los planos, el arte arquitectónico. Todo operario, todo trabajador manual podía alcanzar los más altos cargos si poseía talento y fe. El hombre medieval tenía una curiosidad universal, pero también un gran sentido humanitario. No existe en aquella época separación entre técnica y belleza o concepción de la obra. Los arquitectos de la Edad Media concebían, proyectaban los planos y dirigían la ejecución del edificio, desde las obras mayores hasta las esculturas y la decoración del interior. El artista es el hombre en el sentido más elevado de la palabra. Es un hombre colectivo que guarda en su interior y expresa el alma inconsciente y activa de la humanidad, escribe Jung.
Este inconsciente colectivo no es otra cosa que la acumulación de la experiencia ancestral acumulada a lo largo de millones de años. Es el eco de la prehistoria con las ínfimas variaciones de las épocas pasadas. Actualmente el arquitecto atiende únicamente a la forma y entrega sus planos al ingeniero, que calcula las dimensiones de cada pieza. A continuación, entra en escena el interiorista, el decorador. También existen ingenieros especializados en construcciones metálicas, en calefacción, en aislamiento, en acústica. Todo un mundo que se divide, que muy a menudo no admite sino difícilmente los imperativos de otras corporaciones. Por el contrario, el arquitecto medieval opera en la unidad de la construcción. Nuestras leyes administrativas, nuestras empresas de control de calidad, están resueltas a hacer respetar unas reglas que a menudo son un freno al pensamiento creador. Para cumplir reglamentos de seguridad y responsabilidad, las construcciones están sometidas a imperativos burocráticos. Estas catedrales, que desafían el tiempo, no recibirían el permiso de construcción de nuestros actuales organismos, ya que aplicando nuestros coeficientes de seguridad no se conseguiría probar la solidez de tan temerarias obras. 4. La vida de los obreros. Conocemos la vida de los obreros de la Edad Media de forma muy imperfecta. Hasta nosotros han llegado esculturas y vidrieras que representan las corporaciones y la cualificación de los obreros. Estas vidrieras glorifican el trabajo de un oficio determinado e incitan a los fieles a unirse a una corporación, es decir, son una forma de publicidad. Algunas canciones de gesta nos introducen en la vida de los canteros y honran su profesión. La más célebre de estas evocaciones de finales del siglo XII es la de los Quatre Fils-Aymon. Renard de Montauban ofrece sus servicios para la construcción de la Catedral de Colonia. Su fuerza y su empeño en el trabajo, así como su deseo de no recibir dinero salvo lo justo para poder alimentarse, hace que sus compañeros decidan matarle. Se trata de un mal ejemplo para todos, pues el maestro de obras puede, a partir de este caso particular, rebajar los salarios o pedir un esfuerzo suplementario por parte de los obreros. Igual que en la actualidad, la vida de los canteros está marcada por las rivalidades entre los obreros pagados según sus méritos y su rango. Se han llegado a contar hasta 17 salarios distintos para una misma profesión. Algunos obreros olvidan proseguir el trabajo como se había convenido, se toman días libres o trabajan en otras obras, se observan hurtos y los materiales desaparecen. Los romanos padecían estas mismas preocupaciones, pero lo solucionaron con gran astucia. Los ladrillos y baldosas destinados a los edificios públicos y religiosos tenían dimensiones diferentes a los reservados para las construcciones de los particulares. Disponemos también de un importante documento, el Libro de los Oficios, redactado en 1261 y 1269, bajo el patrocinio de Luis IX, que pretendía así poner en orden el ejercicio de cada oficio, acabar con la anarquía imperante y cobrar los impuestos con más justicia. Etienne Boullou, que recibió el encargo de confeccionarlo en 1258 como funcionario escrupuloso, hace primero una recopilación de las costumbres antiguas. En ella se define con gran cuidado la jerarquía de cada profesión y las prioridades de los cuerpos constituidos. Las insignias de las diferentes corporaciones adquieren una gran importancia. Surgidos en el tiempo de las cruzadas y de los torneos, los estandartes decorados según un simbolismo armorial, con el reconocimiento del santo patrón y los instrumentos del oficio, sirven como punto de reunión en las numerosas procesiones. Se guardaban en un cofre con 3 cerraduras y sólo podían ser retirados con la autorización del rey o de su representante. Las continuas procesiones, hoy ya olvidadas, han sido reemplazadas por las manifestaciones de los sindicatos en las que se agitan pancartas, pero ya no existen insignias de la profesión. En el capítulo 48 del Libro de los Oficios figuran los reglamentos de los albañiles, canteros, yeseros y los artífices del mortero. En general, un albañil no puede tener a su servicio más de un aprendiz, tomado por 6 o 7 años a partir de la edad de 10 o de 12. En el caso de que cese el aprendizaje antes de los 6 años,
deberá pagar 20 sueldos parisinos de multa a la capilla de Monseñor Saint Blas, a menos que estos aprendices sean sus hijos, pero solamente si habían nacido en legítimo matrimonio. El patrón, figura paternal, podía tomar un segundo aprendiz cuando el primero había cumplido 5 años de aprendizaje. Los aprendices no recibían salario y, a menudo, los padres debían pagar una pequeña suma. Al término del aprendizaje, el maestro daba testimonio delante del maestro del oficio de que el aprendiz había servido lealmente. Los oficiales eran los obreros que habían finalizado su aprendizaje. Ya asalariados, seguían trabajando en el taller de un maestro y vivían bajo su techo. Les estaba prohibido trabajar para varios maestros, así como ejercer la profesión por su cuenta, lo que equivalía a realizar un trabajo clandestino. A partir del siglo XIII, aquel que quiere ser reconocido como maestro debe demostrar su valía presentando una obra maestra, es decir, una pieza que resuma todo lo que es capaz de realizar. La competencia del candidato era entonces apreciada por un jurado de la profesión. A finales de la Edad Media, el acceso al grado de maestro reglamentado facilita la transmisión hereditaria. A pesar de esta perfecta organización de los gremios, agrupaciones reconocidas, pueden sorprendernos algunas prohibiciones reales y eclesiásticas. Las del Concilio de Rouen, el 30 de enero de 1189, son recogidas y desarrolladas en otros concilios, particularmente en el de Aviñón, el 18 de junio de 1326. Aparte de las organizaciones corporativas perfectamente aceptadas, existían otras agrupaciones independientes, fraternales y secretas, de las que los padres conciliares no tuvieron más que informaciones fragmentarias. Los obreros de la construcción defendían sus intereses, que eran diferentes de los de las corporaciones urbanas, y organizaban huelgas que sembraron la intranquilidad entre los servicios administrativos. Pese a las prohibiciones de las autoridades muy poderosas, estos grupos sabían unirse y resistir a cualquier intromisión. Los miembros permanecían en el anonimato y eran conocidos únicamente por un sobrenombre. El decreto 37 del Concilio de Aviñón dice que estos hombres se encontraban para mantener sus conciliábulos y sus reuniones y pronunciar un juramento. Dice también, a veces, tras vestirse con un traje uniforme y haciendo uso de marcas y signos distintivos, eligen a uno de ellos como superior al que juran obedecer en todo. Son considerados culpables de jurar sobre los evangelios, conservar el secreto y no revelar ni a sus padres ni a su confesor. Se les acusa de hacer peligrar la Iglesia y la justicia. Estos grupos, que comparten un mismo secreto, secreto de profesión, secreto iniciático como en las sociedades antiguas, serán más tarde lo que se conoce como masonería operativa. Como ya he dicho anteriormente, en un principio estos dos grupos formaban uno solo, pero en el momento del auge arquitectónico, cuando estos obreros de paso se hacen más numerosos, las logias, los refugios localizados en las obras de construcción donde se extendían los planos, se hicieron insuficientes. La corporación gremial conserva a sus obreros operativos, mientras que la masonería recibe en su seno a maestros de obras, arquitectos, escultores, propietarios de bosques, canteros, transportistas. La masonería operativa va admitiendo progresivamente a hombres importantes que no pertenecen a la profesión y que se aceptan por razones diversas. Ambos grupos practican los mismos rituales, las mismas invocaciones, los mismos símbolos. El tiempo ha traído pocas alteraciones. A pesar de las modificaciones introducidas, encontramos en los rituales actuales el mismo pensamiento iniciático. Estas hermandades, sobre las que tenemos pocos datos, apenas se alteran ante las prohibiciones que no impiden que se siga ayudando y que reine entre ellos un espíritu fraternal. La masonería fue el único defensor del obrero durante 600 años, antepasado de todos los movimientos populares, de todos los organismos sociales. Estableció las mutualidades, los sindicatos, las corporativas, las cajas de préstamo y de jubilación, así como los organismos de crédito en los que se prestaba dinero sin intereses. Fueron también oficinas de colocación,
Crearon una cadena de albergues, hoteles y restaurantes pertenecientes a la corporación con la posibilidad de ofrecer trabajo a sus afiliados. En sitios determinados se impartían cursos de perfeccionamiento. Por la noche, tras la jornada de trabajo en la obra y en contacto con sus superiores, que les transmitían los secretos de la profesión, estos obreros aprendieron a amar su trabajo y a descubrir el valor de las herramientas, así como a servirse de ellas después de haberlas creado. Durante este periplo en el que después de una iniciación tomaban un nuevo nombre, reflejo de su rango y de su acceso a un mundo sagrado, practicaban el arte del trazado. Monge se servirá de él para establecer su geometría descriptiva. El trazado permitió tallar con exactitud las piezas más complicadas para que el ajuste en el edificio fuera perfecto. Los obreros se dividen en dos clases, aprendices y oficiales. El maestro no es sino un oficial consumado que se ha instalado por su cuenta y que dirige a otros obreros. Los que tallan las piedras, látomus, y los que fabrican el mortero, cementerius, están libres de tutela, según el capítulo 71 del Libro de los Oficios, que define la corporación en el seno de la ciudad, pero hay que admitir que la mano de obra muy especializada, la que construye las catedrales y los castillos, es itinerante. En estas construcciones, la mano de obra local representa solo del 5 al 10% del total de obreros empleados. El arquitecto lleva consigo una gran parte de su equipo. Los obreros son de condición libre. Incluso en el pasado hubo pocos siervos que colaboraran en la construcción de una iglesia, ya que había que ser libre y de buenas costumbres para participar en la realización de la morada divina. Se trabaja al ritmo de las estaciones, desde el amanecer hasta el ocaso. Las jornadas largas del verano se compensan con las actividades más pausadas del invierno. La obra se detiene por las inclemencias del tiempo. Los días de fiesta en los que se suspende el trabajo, establecido para celebrar los cultos religiosos, son numerosos, demasiado numerosos. El obrero que trabaja a destajo o según el número de piezas cortadas hace caso omiso de estos descansos impuestos, así como del cese de actividad a mediodía durante las vísperas de fiesta o los sábados. En la Edad Media, los hombres trabajan una media de 5 días a la semana, pero sus condiciones de vida parecen haber sido mejores que las nuestras. Los oficiales se desplazaban de obra en obra, recorriendo no solo las provincias francesas, sino también Alemania, Italia, España e Inglaterra. Aunque en los inicios de este gran desarrollo arquitectónico los hermanos conversos trabajaban en el interior de las abadías cistercienses, enseguida fueron sustituidos por obreros laicos que trabajaban para las fábricas, que desde el siglo V administraban y vigilaban los trabajos de construcción y de mantenimiento de las iglesias. La fábrica, independiente de la jurisdicción episcopal y del municipio, es una entidad absolutamente independiente que emplea a los obreros más cualificados. El maestro de obras, provisto de regla, escuadra y compás, aparece en diversos motivos de esta arquitectura colectiva y, por ende, anónima. El trabajador, libre como la piedra que trabaja, forma parte de una caballería obrera. Se forma lentamente en contacto con sus iguales y aprende a perfeccionarse en el oficio, así como a elevar su proyección moral e intelectual. Instruido por sus camaradas, apenas mayores que él, vive y participa de una experiencia a la vez personal y colectiva. Es consciente de los valores sagrados y de que, con la glorificación de la arquitectura suprema, este arte real se abre a la luz. Gracias a su esfuerzo, la catedral se alza hacia el cielo. 5. La fábrica. La función de los cabildos es muy importante, ya que se encarga de administrar los fondos para la construcción de la catedral. Así nace la fábrica. La fábrica, según Pierre de Colombier, es el conjunto de bienes destinados a la construcción y al mantenimiento de las iglesias y existe desde el siglo V. El cabildo escoge entre sus filas a un canónigo al que suele denominarse operarius y que, sin ser un técnico, se encarga del seguimiento de los trabajos y se rodea de uno o varios técnicos, pero con frecuencia se le llama magister fabricae o magister operis, maestro de fábrica o maestro de obra, lo que ha hecho que se le confundiera a menudo con un arquitecto, dando lugar a numerosos errores.
El cabildo elige a continuación a un seglar para que lleve a cabo este trabajo que, desgraciadamente, no siempre tiene conocimientos técnicos. Ser maestro de obra se convierte en un oficio, a menudo hereditario, como fue el caso de Chartres de la familia Dagón, que traspasó su cargo a los descendientes de Ivry. Una de las fábricas más célebres es la de la Catedral de Estrasburgo, que en 1262 retiró al obispo el derecho de administrar las rentas y nombró administrador máximo al magistrado de Estrasburgo. La fábrica conservó, sin embargo, su autonomía respecto a la municipalidad y una orden del 25 de noviembre de 1803 decretó la continuidad de su independencia. 6. La masonería. Ya hemos visto en capítulos anteriores lo que significaba el secreto iniciático y la sociedad que se creaba en torno a él. Ahora hablaremos brevemente de esta organización corporativa que, aunque próxima al gremio, se diferenciaba de él en algunos aspectos. No se trata ya de obreros sedentarios, sino de obreros itinerantes que en cada región estudian nuevas técnicas y al mismo tiempo transmiten los conocimientos previamente adquiridos. Tienen un sentimiento de fraternidad más acendrado que el de los ciudadanos, obligados a vivir a pie de obra en lugares alejados de su tierra, se unen más íntimamente y crean un grupo que tiene sus propias leyes, hábitos y costumbres. Se transmiten los secretos de la profesión, principalmente los referentes a la talla correcta de la piedra, respetando su polaridad, pero además hay que aprender a ponerse en camino, a viajar por toda Francia, a compartir la misma pasión. La masonería se convierte en una gran familia. Entre ellos se llaman paisanos, camaradas. La Iglesia les reprocha su lenguaje particular, su solidaridad y su juramento, y les condena. Ya hemos visto lo que se les echaba en cara durante el Concilio de Aviñón, bajo el pontificado de Juan XXII, el 18 de junio de 1326, pero con el tiempo la masonería será tratada con mayor dureza, si cabe. En 1639, la Cofradía del Santísimo Sacramento toma conocimiento de ciertos rituales practicados por los zapateros. El informe se revisa en la Sorbona en 1640 y el jurado eclesiástico condena estas prácticas en 1640 y 1641. Nuevos informes hacia 1645 denuncian las prácticas impías, sacrilegios y supersticiones de los gremios de guarnicioneros, zapateros, canteros, cuchilleros y sombrereros. Estas asociaciones deshonran gravemente a Dios, profanan los misterios de nuestra religión, arruinan a los maestros, hacen jurar sobre los evangelios a aquellos que aceptan no revelar ni a sus padres, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni al confesor lo que harán o verán hacer. Eligen para ser iniciados a un padrino o una madrina que les da un nuevo nombre bautizándoles con burlas, y realizan otras malditas ceremonias de recepción propias de su oficio y según sus diabólicas tradiciones. Se condena a sí mismo el secreto iniciático, ya que los jueces no pudieron conocer más que las formas externas, los rituales basados en símbolos y fórmulas utilizados también por la Iglesia Católica Romana. Las expresiones y fórmulas de reconocimiento, así como el cambio de nombre, pertenecen a la misma categoría que la forma dinámica de las herramientas, cuyo aspecto apenas ha variado en el transcurso de los siglos. El conocimiento material se acompaña de un conocimiento espiritual y el gesto se acompaña de una especulación mental, dos cualidades que no pueden comentarse y que solo pueden transmitirse a aquel que ya ha entrado en la vía del conocimiento. El mensaje mudo ilumina al ser capaz de comprenderlo. El secreto se une al concepto de lo sagrado, que solo se puede transmitir dentro de la tradición. Los masones, que dicen que su orden se remonta al rey Salomón, afirman que este grupo tenía un pasado mucho más antiguo, anterior al cristianismo. Sus ceremonias y su pensamiento traslucen un sincretismo pragmático, una religión cósmica cuyo arcano está fuera de toda expresión. El hombre religioso se une a Dios, pero no puede manifestar este amor que es plenitud y que brota de todas las fibras de su cuerpo y de su alma. Su fe es inexpresable.
El carácter sagrado, a menudo incluso sacerdotal, de las asociaciones de constructores se percibe en documentos datados y en el análisis de las construcciones y de la vida entre las personas, los caldeos, los sirios, los egipcios y por supuesto los griegos y romanos. Entre los celtas se incluye el mismo sentimiento. El edificio se erige a imagen del gran mito solar. El sacerdote, que representa a Dios, es investido con poderes que le permiten designar el lugar donde debe levantarse el templo, la orientación y las dimensiones del edificio y las principales representaciones simbólicas, tales como los números, los colores y los ritmos. El templo se convierte en un símbolo axial que santifica el espacio que le es consagrado. Es un centro del mundo y el sacerdote es el elemento que permite el intercambio entre la tierra y el cielo. El hombre se ve favorecido por las influencias benéficas. Todas estas realizaciones antiguas atestiguan que algunos hombres que poseían técnicas probadas emprendieron grandes trabajos y transmitieron conocimientos adquiridos penosamente, solo a oídos escogidos, a aquellos que tenían las cualidades naturales necesarias para recibirlos y aprovecharlos. La actividad se desarrolla dentro del más profundo humanismo, en la veneración al principio creador al que se erigía una suntuosa morada. El gesto, sagrado en sí mismo, unía lo material y lo espiritual. Incluso en el antiguo Egipto, muy racionalista, los dos principios se unen. A la arquitectura material corresponde una arquitectura sagrada, con sus leyes morales. Quizás nos preguntemos por qué se concedió tanta importancia a los constructores, al arte divino. Otras asociaciones de profesionales representaban los mismos valores y, sin embargo, no han alcanzado tanto renombre. El alfarero es honrado por el hecho de que Dios creara al hombre a partir de un poco de arcilla roja. No olvidemos los ritos de los herreros y forjadores, animadores del fuego, temidos y venerados en África. Mircea Eliade aporta valiosos documentos en forjadores y alquimistas para demostrar que la francmasonería se inspira en los más secretos valores, en los principios tradicionales. Esta orden afirma que proviene de Adán y a veces de Noé, e incluso de Dios, el creador de la luz, esa luz tan buscada por todos los grupos iniciáticos. Marius Lepage escribe que la orden no tiene un origen humano que pueda descubrirse, que ha existido desde siempre como una expresión del pensamiento humano. Sin embargo, las obediencias creadas por los hombres son de formación reciente y sí que es posible descubrir cómo nació ese espíritu, con sus ritos y sus valores iniciáticos, cómo hemos heredado las tradiciones más antiguas y cómo pudo establecerse esta afiliación de eslabón en eslabón sin deformar demasiado el pensamiento original. Ignoramos casi todo de los hombres que vivieron hace 2 millones de años en los terrenos boscosos de África ecuatorial y tropical. Sabemos, sin embargo, que practicaron ciertos ritos que, sin duda, influyeron sobre su comportamiento. Los restos de fuego, los objetos depositados en las tumbas y la posición de los cuerpos en ellas es siempre la misma, lo que implica la práctica de un ritual. Es muy probable que el hombre, desde siempre, haya rezado mirando hacia donde nace el día, se haya maravillado ante esta naturaleza grandiosa que a veces le es hostil, haya aprendido a observar el movimiento del sol y haya trazado marcas, haya amado y se haya sentido atraído por la mujer, haya venerado su concepción y haya cuidado de los seres que le habían de suceder. Del mismo modo, habría construido un refugio donde vivir y después una rica morada para rendir culto a aquel que dirige el reloj celeste. Existen pocas diferencias entre nosotros y este hombre que nos ha legado su emoción y su fe en las paredes de las cuevas. Estamos hechos de la misma naturaleza. Lo único que evoluciona es la estructura social. En los documentos antiguos que en mejor estado han llegado hasta nosotros, Plutarco habla de los collegia romanos. Según Louis Latrache, estas asociaciones de constructores existían bajo el reinado del segundo rey de Roma, Numa Pompilio. Entre el 493 y el 526, los canteros magistri comiciani eran hábiles arquitectos.
Sus estatutos parecen estar basados en una especie de contrato tipo que adquiere mayor consideración con el edicto de Rotari del 22 de noviembre del 643. Las disposiciones de Ina del 688 al 725 y las de Alfred del 871 al 901. En la Asamblea General del año 936, Athelstan estableció en York una escuela de masonería en la que situaría a la cabeza a su hermano Edwin. Una orden capitular de Carlomagno del año 779 y después una de Ingmark, arzobispo de Reims del siglo IX, prohíbe los gremios. Basándose en los gremios y los comerciantes ingleses de 856, Etienne Bolu, preboste de París, publica el Libro de los Oficios en 1258. En Italia, hacia el año 1000, los magistri comiciani deben restaurar las iglesias o construir nuevos santuarios en Europa. La organización de estos grupos influye en los gremios y en la masonería operativa. En Inglaterra existen las guildas de masones, las compañías, las logias. Durante la construcción de Magdeburgo en 1215 se hace mención de la Bajute, formada por 5 grandes logias: Estrasburgo, Colonia, Viena, Zúrich y Magdeburgo. La primera gran asamblea de la que tenemos noticia tuvo lugar en Estrasburgo en el año 1275. Otros estatutos se elaboraron en Treves en 1397, Erfurt 1423, Ratisbona 1459, tomando como base los de Estrasburgo. Las disposiciones de Torgau de 1462 renovaron y revisaron estos antiguos usos, codificando las antiguas tradiciones establecidas en el nombre de los santos mártires coronados en honor y gloria de la Santísima Trinidad y de María, Reina del Cielo. En general, estos grupos veneran a Juan Bautista en tanto que santo patrón. Más tarde, se admite como patrón también a San Juan Evangelista, y en la masonería moderna, la Biblia está abierta durante los trabajos en el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Estas asociaciones honran igualmente a los Quator Coronati, los 4 mártires coronados, canteros que permanecieron fieles a su fe cristiana y fueron ejecutados bajo el reinado del emperador Diocleciano. Las fórmulas católicas de los antiguos deberes fueron eliminadas de las constituciones masónicas de 1717 para reflejar el espíritu ecuménico. Aparte de las invocaciones piadosas a la Santa Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de nuestra graciosa Madre María y de sus santos servidores, los 4 santos mártires coronados de eterna memoria. Todos estos viejos deberes, desde Regis 1390 a Coke en 1410, el Nigo Jones 1607 y Wood 1610, contienen la enumeración de las 7 artes liberales que son: la gramática, que enseña al hombre a hablar y escribir correctamente; la retórica, que enseña al hombre a hablar de forma conveniente con términos escogidos; la lógica, que permite discernir lo verdadero de lo falso; la aritmética, que permite servirse de los números; la geometría, que enseña al hombre a medir la tierra y otras cosas cuya ciencia se conoce como masonería; la música, que enseña el arte de componer y tocar diversos instrumentos; la astronomía, que enseña a conocer la trayectoria del Sol, de la Luna y de las estrellas. Se precisa que todas las ciencias estén contenidas dentro de la geometría y que ninguna de ellas pueda subsistir sin ella. Pensemos, por ejemplo, en la misteriosa letra G, que con tanta frecuencia figura en los rituales gremiales y de la francmasonería. En todas las épocas, los albañiles, los canteros y los carpinteros de obra han empleado herramientas, han efectuado trazos, han tallado con precisión según las leyes de la geometría. La arquitectura se basa en la geometría. Al manejo de los útiles y las medidas se asocia un pensamiento analógico. En Francia, los documentos al respecto son muy escasos. Sin embargo, el arte francés influyó en todos los países de la Europa cristiana y las asociaciones de obreros fueron muy prósperas allí. ¿Cómo se explica entonces que los documentos se hayan conservado principalmente en Inglaterra? Este país no conoció la masonería, pero bajo el dominio de los normandos y de la dinastía de los Plantagenet,
copia las costumbres practicadas en el continente. La coronación de los reyes ingleses es una copia del ritual seguido por la monarquía francesa, y la arquitectura y las artes siguen el mismo ejemplo. Los súbditos ingleses, sin embargo, se benefician de mayores libertades que en Francia, donde a consecuencia de un poder real fuertemente centralizado, las cofradías están muy controladas. La Iglesia romana actúa más severamente en Francia que en Alemania o en Inglaterra. La Inquisición desempeña un importante papel en el control de los tribunales. La masonería operativa solo puede replegarse sobre sí misma, esconderse. Sus prácticas se transmiten únicamente por vía oral y los escasos documentos que posee son quemados. Como ya hemos dicho, desde finales del siglo X, los hermanos conversos y después los obreros seglares reemplazaron a los monjes en el mundo de la construcción, y estos se consagraron a otros menesteres espirituales. Los monjes maestros de obra son escasos en el siglo XII, y a pesar de ello, los historiadores del arte se muestran remisos a indagar en el anonimato de los maestros albañiles. Se han realizado muy pocos estudios acerca de este periodo. Henri Félix Marcy nos hace partícipes de su desencanto. Hay autores que han resuelto la cuestión con una forma muy sencilla, aunque no muy elegante. Simplemente han ignorado a los constructores francmasones. Louis Réau, director del Instituto Francés de Viena, escribió 277 páginas sobre el arte de la Edad Media, páginas en las que es inútil buscar la palabra francmasón. Henri Faucillon actúa del mismo modo cuando estudia los movimientos artísticos de los siglos XI al XV. Martin Saint-Léon, en su Histoire des corporations de métiers, no se preocupa más que someramente de la cuestión en una nota de 10 líneas. Este autor admite la existencia de una logia de francmasones en Estrasburgo desde 1276 y añade: este ejemplo, que fue seguido en Alemania, en Viena, en Colonia y en Landshut, también encontró sin duda imitadores en Francia. Pero parece confundir la masonería especulativa con la operativa. Émile Courneart, profesor en el Colegio de Francia, que incorpora una importante bibliografía, 195 obras, a la cuarta edición de esta historia, no cita ni un solo autor que haya tratado o simplemente mencionado la cuestión de los constructores de las catedrales. En la Historia de Francia de Lavis, Petit Dutelis solo escribe algunas palabras sobre los francmasones, para confundirlos con los gremios, y Henri Martin, que les dedica un pasaje entusiasta, no nos aporta gran cosa, no más que Michelet, cuando habla de la tradición misteriosa de los albañiles góticos y de la primacía de las logias masónicas de Colonia y Estrasburgo. Alfred Rumbaud tampoco es más prolijo sobre los aposentadores del buen Dios, a los que también se llamaba francmasones, y sus logias de Alsacia o de Hutten. 7. Cagots y masones. Hasta el siglo XVIII existía en el sureste de Francia y en el norte de España una clase de intocables, los cagots, confinados en guetos, los caguetoris. Debían llevar sobre el hombro izquierdo un escudo, una pata palmeada de color rojo. Solo podían entrar en las iglesias por las puertas laterales y se santiguaban en una pila de agua bendita aparte. Libourne y Saint Bernard de Comminges conservan estas huellas. El sacerdote les daba la hostia consagrada en una patena de madera y eran enterrados fuera del cementerio. Solo se casaban entre ellos. Los cagots eran canteros, albañiles, carpinteros y, paradójicamente, eran ellos los que solían construir las iglesias en las que luego se les recibía con desprecio y repugnancia. Una muestra de su labor es la iglesia de Saint-Savin, cerca de Argels-Gazots. Cuenta la leyenda que los cagots habían participado en la construcción del templo de Salomón, lo que parece indicar que compartían los orígenes míticos de los masones. Las mujeres solían ser tejedoras. Estos hombres, conocedores de los secretos del oficio, siempre han suscitado interés. Por sus nombres se ha querido ver en ellos a los descendientes de los godos y relacionarlos así con el arte gótico, pero el arte gótico es un arte francés. Rabelais emplea el término cagot para designar a los mojigatos, a los hipócritas.
La marca de la pata palmeada, huella de 3 ramas, la de la oca, ha dado origen a numerosos comentarios, algunos de los cuales, como los interesantes estudios de C.K. y Ablokov, recojo en una de mis obras. Reconozcamos, sin embargo, que estos obreros realmente hábiles y entregados amorosamente a su oficio, que han llevado a cabo con gran fe, no son iniciados. Estos trabajadores son, en su mayor parte, personas sencillas y sin profundas aspiraciones filosóficas o iniciáticas. Dejando aparte toda la literatura que se crea en torno a un hecho misterioso y lo amplifica, señalemos que una de las piezas de las buhardillas de las casas que se conoce como pâte d'oeil, que están formados por un embalaje triangular del maderamen, la pâte d'oeil es muy utilizada en las marcas de los destajistas y quizás sea el origen de una señal de reconocimiento cuyo sentido se ha perdido. En mi opinión, no creo que se pueda establecer una relación entre cagots y masones, aparte del hecho de que los dos son obreros de la construcción. Conclusión. Nuestras catedrales, siempre dirigidas hacia el cielo, desafían al tiempo. Desde el suelo ascienden al canto de esos miles de toneladas de piedra. Sus torres ilustres y sus audaces agujas pueden ser sobrepasadas por nuestros modernos edificios, pero estos no consiguen darnos el consuelo moral de aquellas. Nuestros antepasados supieron unir fe y materialismo en un desbordamiento lírico. Toda una voluntad creadora pudo ordenar un mundo de formas abstractas y elevar un himno de amor hasta la claridad del cielo. La piedra vence las fuerzas de la gravedad, tallada y labrada, abandona su pesada masa y se convierte en una profusión de ornamentos. De vuelta a la sensualidad gracias al trabajo paciente del hombre, se esponja para convertirse en magia, encaje, vibración y honrar el santo lugar. La arquitectura medieval hace gala de belleza y armonía, convierte un problema técnico en un universo lírico y sensual. Todo parece ser sencillo y fácil en estos templos construidos a escala humana. A pesar de que nuestros antepasados solo disponían de 3 materias primas, tierra, piedra y madera, supieron crear gran diversidad de formas. Los conjuntos que levantan los técnicos actuales que disponen del hormigón, el hormigón pretensado, el hierro y otros materiales prefabricados, suelen ser uniformes y sin fantasía. Hemos perdido esa diversidad de gustos. Tampoco representamos las particularidades locales y la obra de arte difícilmente responde a una manera de vivir en la que los conciudadanos piensen colectivamente, esclavizados por los lemas publicitarios de la prensa escrita, hablada y televisada. El hombre del siglo XX, a pesar de las comodidades de que disfruta, a pesar de las leyes sociales que lo protegen, permanece insatisfecho, pues experimenta la ausencia de fe en un mundo que parece haber perdido el sentido religioso. El arte de construir se inspira en el pensamiento tradicional, que no es la conservación de un patrimonio fijo o inmóvil. La tradición transmite experiencias muy antiguas, pero también integra conocimientos recientes basados en valores sagrados. La tradición, que no es algo inmutable, evoluciona con el tiempo, aún preservando su núcleo central, lo sagrado. Hay una continua recreación de los valores absolutos. En la Edad Media, el artista se inspira en los valores antiguos y los adapta a su forma de vida a fin de poder transmitir su pensamiento. El símbolo que vive e impregna al individuo conserva su poder original, su núcleo central, transmite la riqueza de los conocimientos y de las experiencias que unen al hombre con las fuerzas vivas de la naturaleza. Todos los elementos de una cultura penetran así en la nueva civilización, integrándose en ella, manifestándose según la iluminación o el vocabulario de esta sociedad que tiene sus propias necesidades. Los constructores de catedrales o de otros edificios integran lo que ya existe en nuevas formulaciones. Hay una adaptación constante entre lo que fue y lo que es. Por un efecto de ósmosis, estos valores sagrados se perpetúan, la espiritualidad se integra en el medio material y practica en ella una selección enriquecedora. El obrero no efectuaba una repetición mecánica de un acto estereotipado, sino que supo establecer instintivamente la correspondencia entre el poder sagrado primordial
y el hecho que él intentaba instaurar sobre una base a la vez antigua y nueva. Este obrero se expresaba con símbolos y componía mitos. A pesar de nuestra falta de espiritualidad, durante estos últimos años se han levantado hermosas iglesias, combinando las múltiples representaciones del arte. Según la expresión de un excelente movimiento y de su creativa revista Le Mur Vivant, los artistas han podido reunirse alrededor del arquitecto. Pintores, escultores, ceramistas, vidrieros y tapiceros han colaborado en una decoración interna de la construcción que respondiera a las necesidades específicas del culto. En respuesta a una voluntad estética de la búsqueda de la forma más simple y depurada. Este aspecto de austeridad, defendido también por una revista como l'Art Sacre, recuerda el espíritu franciscano. Nuestros materiales se adaptan bien a esta necesidad de compaginar la ornamentación más absoluta con la sencillez estructural propiciada por las nuevas directrices del Vaticano II. No entra en mis propósitos definir nuestra arquitectura religiosa o citar las construcciones más notables, pero es innegable que arquitectos como Ledoux, Le Corbusier, Novarina, Gaudí y algunos otros han contribuido a la elaboración de un estilo que refleja nuestra civilización y nuestros logros más recientes. En otro tiempo, nuestras iglesias construidas verticalmente escalaban al cielo, se elevaban audazmente hacia el gran arquitecto del mundo. Hoy tendemos a allanarlo todo, a rendir culto únicamente al hombre. Así nacen nuestras obras de arte, puentes, túneles, viaductos, embalses, que adquieren dimensiones hasta hace poco desconocidas. Se intenta que las comunicaciones entre los hombres sean lo más rápidas posibles. Se instaura una nueva cadena de unión de la fraternidad humana. Se crea un nuevo espíritu de equipo. La autopista rompe el paisaje, lo atraviesa, domina los valles, siempre más rápida abandona el camino que tantos rodeos daba y que nos ligaba a la tierra. Esta arquitectura horizontal es significativa de nuestro tiempo, que determina los materiales y los procedimientos de fabricación. Nuestras realizaciones técnicas caracterizan nuestra cultura del mismo modo que las catedrales son el reflejo del mundo medieval. Toda creación aventaja a aquello que ya ha sido realizado. Las formas, aún no formuladas, surgen en el espíritu creador del hombre. Lo imaginario penetra la realidad impalpable. Nuestra época inventa formas audaces con los viaductos y los túneles que reflejan y que se adaptan a las leyes matemáticas y a los cálculos rigurosos de la resistencia de los materiales y de su elasticidad. La obra de arte actual se inscribe en la formulación matemática, así como la catedral se establece a partir de un módulo que se inscribe en un círculo, un triángulo, un cuadrado o un rectángulo. Así encontramos la divina proporción. La obra de hormigón pretensado rivaliza en atrevimiento y sencillez con la iglesia levantada verticalmente. Este avance creador se atreve, en el plano horizontal, a los más fabulosos saltos. Este impulso que en otro tiempo se empleaba para implorar a la divinidad, está dedicado hoy al hombre. Toda la época gótica quiso economizar materiales y disminuir el esfuerzo humano. Las técnicas actuales se rigen por esos mismos factores y no se acaban ahí las posibles comparaciones. Nuestra época se conjuga espiritualmente en la época medieval. Sentimos la necesidad de conversar con todos los habitantes de la Tierra y nos hallamos en vías de crear los Estados Unidos de Europa. En otro tiempo, estudiantes y obreros itinerantes se encontraron en los caminos como peregrinos de una inaccesible cruzada hacia los orígenes del espíritu, que solo podían desembocar en Santiago de Compostela, en Roma o en los santos lugares. En el camino, el masón se codeó con el bohemio, el devoto, el burgués y el caballero. Hoy los peregrinos buscan una nueva base común, pero todavía saben que ni el espíritu ni la mano deben mentir. Esta lealtad impera todavía en el noble oficio de la construcción, del arte divino. Fridtjof Schuon escribe: ante todo, es necesario que la obra sea conforme al uso al que está destinada y que traduzca esta conformidad. Si existe un simbolismo sobreañadido, debe ajustarse al simbolismo inherente al objeto. No debe existir conflicto entre lo esencial y lo accesorio, sino armonía jerárquica, lo que deriva, por otra parte, de la pureza del simbolismo.
Es necesario que el tratamiento de la materia sea conforme a dicha materia, así como esta materia debe ser conforme al empleo del objeto. Por último, es necesario que el objeto no parezca ser algo que no sea, ilusión que siempre produce la impresión desagradable de inutilidad y que, cuando es el objetivo de una obra, como ocurre en todo el arte clasista, es de hecho la señal de una inutilidad demasiado real. Nuestras catedrales, siempre vivas, dan fe de ello. Se inscriben en las fuerzas vivas del símbolo que vibra eternamente para el conjunto de la humanidad. Son un faro de la creación humana y nos enseñan el camino espiritual que debemos seguir en nuestro imaginario creador. Jean-Pierre Bayard.